Hola, Dios te bendiga. Hoy estamos comenzando una nueva serie. ¿Dónde está Dios en mi ansiedad? ¿Alguna vez has experimentado ese estado de incertidumbre y de tensión? ¿Alguna vez la ansiedad se ha acumulado dentro de ti o se ha intensificado repentinamente en forma de angustia? Pues déjame contarte. Mi esposa Aura y yo recibimos la noticia de que nuestro regreso a nuestra ciudad con nuestros hijos y con nuestra gente no sería posible. Esa noticia la recibimos el mismo día que planeábamos volver. Todos los vuelos a Venezuela se habían cancelado y su frontera se había cerrado debido a esta pandemia. Estando hospedados cerca del aeropuerto, la incertidumbre de qué hacer y cuándo podríamos regresar asaltó nuestro corazón. Este ha sido uno de los días más difíciles. La amenaza en nuestra mente que significaba permanecer atrapados en el extranjero comenzó a generar mucha tensión en nosotros. Lo que nosotros hemos venido haciendo para atravesar esas noches de inquietud, sin ninguna certeza de cuándo retornaríamos para estar al lado de aquellos que más amamos, es lo que quiero compartir en esta serie. Comencemos entonces yendo a un huerto, a lo alto de una colina frente a Jerusalén, la noche que Jesús fue entregado. Leamos en Mateo 26, desde el versículo 37. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí, mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La descripción que hace Mateo comienza diciendo: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y esto es interesante porque Getsemaní es un nombre derivado del arameo, un dialecto común entre los judíos de la época, que significaba prensa de aceite. Y creo que este nombre describe muy bien el momento que Jesús estaba atravesando, lo que anticipaba, los pensamientos que sobrevenían, la reacción propia de su cuerpo al experimentar la angustia de lo que vendría. Por eso dice el versículo 37, comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Acaso pensaba en el dolor físico y en la muerte que se avecinaba? Esta terrible experiencia de separarse del Padre, ¿acaso pensaba en las consecuencias de cargar el pecado de todos? Dice el versículo 37, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Sí, el mismo Hijo de Dios necesitó la compañía para expresar su aflicción y su angustia. ¿Cuánto más nosotros? Lo primero entonces es: busca aliados, enfrenta tu ansiedad con amistad. Lo que leemos es que comenzó a afligirse y a angustiarse. Si el mismo Hijo de Dios expresó delante de sus discípulos su aflicción y su angustia, ¿cuánto más nosotros necesitamos expresarlo ante otras personas que nos den acompañamiento cuando atravesamos por momentos donde los temores nos consumen y hasta pueden llegar a paralizarnos? Entonces busque aliado, enfrente su ansiedad con amistad. Sí, amigos que oren contigo y oren por ti. El versículo 38 dice: les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. No esconda sus temores y sus ansiedades de las personas que están cerca para acompañarlo. Expréselos.
Lo que callas y ocultas, tu cuerpo comienza a gritarlo, porque el malestar se acumula más y más y comienza a hacerse más intenso dentro de ti. El curso divino había sido establecido. Jesús, en su naturaleza humana, aún batallaba. Hablemos más específicamente acerca de la ansiedad. La ansiedad se presenta como una emoción relacionada con el miedo. Así que al hablar del miedo, estamos refiriéndonos a sensaciones generalmente desagradables que tienen lugar ante una amenaza externa. Es decir, el temor que se siente está relacionado con algo en concreto. El miedo es una emoción y nuestras emociones son neutrales en sí mismas. Es decir, no son ni buenas ni malas. De hecho, en los animales, el miedo es un instinto básico y sin él sería muy fácil convertirse en la presa de un devorador. En nosotros el miedo es una respuesta natural a un peligro o a una amenaza que puede ser física o que puede ser psicológica. Aprendemos el temor racionalmente y esto es vital para huir de una situación peligrosa o para defendernos de una amenaza. Lástima que también hayamos aprendido y desarrollado temores irracionales que de diversas maneras impiden alcanzar mucho de lo que Dios tiene para ti y para mí. Ahora, ¿cómo diferenciar? ¿Cómo identificar si nuestros temores son legítimos o no? Dos criterios deben cumplirse para decir que nuestra ansiedad o miedo es legítimo frente a una situación u objeto en lo que se base ese miedo o ansiedad. Si aquello puede alcanzarnos, si aquello puede hacernos daño. Y voy a ejemplificarlo con un temor muy común, el miedo a las serpientes. Podrías ver serpientes en alta definición y a todo color en un documental televisivo. Así que allí, en la pantalla, no pueden ni alcanzarte ni dañarte. Por lo que si tu temor es intenso ante la pantalla, se trata de un miedo o ansiedad irracional o ilegítima. Luego, si visitas un serpentario y ves una serpiente venenosa viva, digamos una cascabel, que hace vibrar el extremo de su cola y produce ese sonido característico. Esta cascabel está en una caja de vidrio cubierta con una malla metálica. Es un serpentario, está en exhibición. ¿Podría hacerte daño? Sí, pero en ese momento no puede alcanzarte. Está encerrada en una caja de vidrio, no puede romper la barrera que te separa de ella. Si tu temor es paralizante, se trata de un miedo o de ansiedad irracional. Un siguiente ejemplo sería el de una serpiente muerta. Sabes que está muerta y disecada, pero tu profesor de biología la coloca sobre tus piernas. Se podría decir que te ha alcanzado, por lo menos está en contacto contigo, pero no puede hacerte daño. Si tu temor te impulsa a huir inmediatamente de esta situación, se trata de un miedo o ansiedad irracional. Pensemos en un último ejemplo. Estás en una casa de campo y ves una serpiente que podría ser venenosa desplazándose en el suelo de la habitación. Puede alcanzarte, sí, y puede hacerte daño. En ese caso, el miedo o la ansiedad que experimentas es racional y es legítima. Te prepara para huir o defenderte. Por eso es muy importante que diferencies tus temores ilegítimos, los cuales seguramente estás experimentando, pero recuerda, necesitas diferenciarlos de los que no son. Jesús sintió ansiedad legítima en el huerto del Getsemaní. Sentía esa emoción intensa, una extrema tensión emocional y angustia, la cual era coherente con la realidad debido a la amenaza que se cernía sobre él de ineludible dolor, sufrimiento y muerte.
La ansiedad entonces es un estado caracterizado por la aprensión, la incertidumbre y la tensión. ¿Alguna vez la has sentido? Todos la hemos experimentado. Volvamos entonces al Getsemaní y escuchamos a Jesús diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Jesús titubeó ante la posibilidad de interrumpir su continuo compañerismo y unión con su Padre. Él sabía que iba a llevar el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo y esto lo llevaría a esa inmensa soledad. El escritor de Hebreos, años más tarde, nos recuerda por qué podemos ir a Jesús en medio de cualquier prueba que enfrentamos cuando dice en el capítulo 4, en los versículos 15 y 16. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Recuerdas lo primero que he dicho? Busca aliados, enfrenta tu ansiedad con amistad. Pero ahora mira lo segundo, ven a Cristo en oración, enfrenta tu ansiedad con accesibilidad. Enfrenta la ansiedad con el acceso que Jesús te da para acercarte a Él y plenamente confiado, porque Él te comprende. Pues atravesó por una situación similar, atraviesa situaciones similares a las que tú y yo hemos pasado. Él es tu amigo, Él es tu consejero. La oración es la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente. Volvamos ahora al Getsemaní. En el versículo 39 dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Pero continúa: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Aún experimentando toda esta angustia, encontró fuerzas para enfrentar eso que producía su aflicción. Su fuerza para obedecer vino de la relación con su Padre Celestial, quien hoy, gracias a Jesús, es también la fuente de nuestra fortaleza. Recuerda lo primero, busca aliados, enfrenta tu ansiedad con amistad. Lo segundo, ven a Cristo en oración, enfrenta tu ansiedad con accesibilidad. Pero ahora lo tercero que quiero indicarte es: enfrenta lo que temes, enfrenta tu ansiedad con responsabilidad. Quien evade la responsabilidad termina con más ansiedad, así como el estudiante que deja todas sus asignaciones para el último día. ¿Lo viviste? ¿Quién no enfrenta el miedo irracional que le genera una gallina? ¿Gallina? Sí, este es un miedo mucho más común de lo que imaginamos. ¿Has conocido a alguien que tiene ese temor? Bueno, sigo. ¿Quién no enfrenta su temor irracional que le generan las gallinas? Su temor se generaliza y comienza a sentir miedo de cualquier animal con plumas. Recuerda la fuerza de Jesús para enfrentar la cruz. Vino de su relación con el Padre. Dios también es la fuente de nuestra fortaleza a través del Espíritu Santo. Lo que oímos después de haber orado una y otra vez es su declaración diciendo con fuerza: hágase tu voluntad. En el versículo 46, estas son las palabras que muestran su determinación. Él dijo: levántense, miren, el que me traiciona ya está aquí. Enfrenta lo que temes, enfrenta la ansiedad con responsabilidad. El impulso que nos viene cuando sentimos temor es evitación. Pero mientras más evitemos lo que tememos, pero que tenemos que enfrentar, nuestro temor crece más. Muchos
pasan años con miedo escénico, ese que les impide enfrentar con responsabilidad para hablar, por ejemplo, frente a una multitud, pero ese temor a equivocarse, a la burla o la ansiedad que les priva, luego les impide inclusive saludar a un grupo pequeño. Por cierto, como Jesús, habrá momentos en que enfrentemos dificultades y peligros, en que tengamos que enfrentar amenazas, y necesitamos entonces ir hacia adelante, confiando en el Señor, porque hemos decidido obedecer a Dios. Permite que la confianza y obediencia a Jesucristo te sustenten y te animen en los momentos de prueba. Si en esos momentos donde debes asumir, tú tienes que enfrentarte a cualquier cosa, bueno, debes estar consciente de la compañía que Jesús te da. Si leemos de nuevo lo que nos dice el escritor de Hebreos sobre ese momento en el Getsemaní, en el capítulo 5, versículo 7, nos encontramos con esta poderosa afirmación. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la reverencia, por la gran reverencia que Jesús tenía. Dice, al que pudo rescatarlo, al que podía rescatarlo de la muerte. Reconoce a Dios en medio de tu ansiedad. El que rescató de la muerte a Jesús es el único que puede darnos seguridad para esta vida y para la eternidad. Lo que solo Él puede hacer, tú y yo no podemos hacerlo. Déjalo en sus manos. Pero lo que Él te capacita para hacer y lo que te llama a hacer, no lo hará por ti. Antes espera que muestres confianza en Él y obediencia. Atesorar la verdad de quién es Dios. Saber que Él es el único que tiene poder sobre la vida y de la muerte. La verdad de quiénes somos para Él. A ligar nuestra vida a Cristo. Atesorar la palabra que nos enseña la verdad sobre la vida y la muerte. Nos permite identificar mentiras, exageraciones, distorsiones que vienen a nuestra mente. Que nos decimos a nosotros mismos. Que nos imaginamos. Así que corrige tus pensamientos, enfrenta la ansiedad diciéndote la verdad, enfrenta la ansiedad diciéndote la verdad. La última palabra sobre la vida y la muerte la tiene aquel que podía rescatar a Jesús de la muerte, como dice el escritor de Hebreos. Lo entregó a la muerte, ¿sabes para qué? Para darnos a nosotros vida, pero lo resucitó para darnos a nosotros la seguridad de que resucitaremos. Si nuestra vida está ligada a Cristo, la muerte no puede separarnos de Él. Hoy las personas viven con el pensamiento de que van a morir, y esto los lleva a estar en ansiedad constante. Necesitamos recordarnos lo que hace días escuché de un hombre de fe que también es médico. Una cosa es el diagnóstico. El médico puede decir que tienes alguna enfermedad. Otra cosa es el pronóstico. Que pretende anunciar lo que sucederá en el futuro basado en datos del pasado o en la experiencia previa del curso de la enfermedad. Pero otra cosa es el veredicto. Ese lo toma Dios. Tú puedes tomarte de su mano y depositar tu confianza en Él. Hay personas a quienes se les han dado 2 meses de vida y siguen viviendo después de 20 años. Si te mantienes ansioso por tu situación de salud o por los riesgos que tienes, dejas de aprovechar el tiempo en el presente y desperdicias el presente que Dios te obsequia. Por otro lado, enfrentar la ansiedad diciéndonos la verdad nos lleva a apreciar las lecciones que nos enseña la enfermedad. Como querer lo que ya tenemos y no afanarnos por todo lo que queremos. Como cambiar hábitos de vida y así tener un mejor presente. Pero la vida aquí se nos dio por cantidades limitadas.
así que debemos aprovecharlas. La verdad más grande es que, y que nos debe llevar a pensar más allá del presente, es esta: la vida no termina aquí, y solo ligando nuestra vida a Cristo podemos ir al lugar de la vida más allá. Cristo nos rescató de la muerte. Él es quien se nos da para que tengamos vida eterna. Estas son las instrucciones para experimentar a Dios en tu ansiedad. Recuérdalas. Busca aliados. Enfrenta la ansiedad con amistad. Lo segundo, ven a Cristo en oración. Enfrenta la ansiedad con accesibilidad. Lo tercero, enfrenta lo que temes. Enfrenta la ansiedad con responsabilidad. Y finalmente, corrige tus pensamientos. Enfrenta tu ansiedad con la verdad. Espero que puedas tomar estas instrucciones para la vida, esas instrucciones que vienen del ejemplo de nuestro Señor, del mismo Jesús, cuando atravesó por este momento de gran angustia. Quiero que oremos juntos. ¿Puedes hacerlo conmigo? Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Gracias por hablar a nuestro corazón. Tú conoces los momentos difíciles que estamos atravesando. Y sabes también los temores y la ansiedad que muchas veces inundan nuestro corazón. La incertidumbre, la aprensión, la tensión que vivimos. Pero tú, Señor, tú, hoy nos recuerdas eso que podemos hacer. Enséñanos a enfrentar la ansiedad con amistad. Señor, que podamos ir a otros que están cerca y que traes para acompañarnos en estos momentos de tensión, en estos momentos de amenaza y de peligro. Señor, enséñanos a enfrentar la ansiedad con accesibilidad. Tú nos has dado acceso al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente al Padre Celestial. Y podemos saber que tú nos comprendes. Ayúdanos, Señor, también a enfrentar la ansiedad con responsabilidad. Esas cosas que necesitamos hacer para avanzar, a pesar de la tensión, a pesar de las amenazas que parecen rodearnos. Y ayúdanos, Señor, a enfrentar la ansiedad con la verdad de quién eres tú, la verdad de tu palabra. A corregir nuestros pensamientos con tu verdad, las mentiras que vienen a nuestra mente, las exageraciones, las distorsiones que nos impiden ver tu verdad eterna y abrazarla. Gracias, Señor, por lo que harás en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.